Muy buen día a todas las personas que nos observan el día de hoy desde sus hogares y que nos siguen a través de las redes sociales de la Secretaría. El día de hoy iniciamos el segundo día de estos foros sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas enfocados en el sector financiero y de seguros. Sin más preámbulo, le doy el uso de la voz a la secretaria alcalde. Adelante, secretaria. Muchísimas gracias, pues me da muchísimo gusto reanudar el día de hoy, jueves, con estos diálogos, esta mesa tan importante en donde estamos tocando temas fundamentales respecto a los posibles efectos o distorsiones en el reparto de utilidades una vez aprobada la reforma en materia de subcontratación. Quiero agradecer mucho a los que hoy nos acompañan, igual que el día de ayer que iniciamos las mesas donde estuvieron representantes del sector empresarial, representantes de los trabajadores. El día de hoy también tenemos a representantes que nos van a nutrir mucho con su visión sobre este asunto. Nos acompaña Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Bienvenido, mucho gusto. Sofía Belmar, también presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Está Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Está con nosotros Fernando Salgado, secretario general adjunto de la CTM. Está José Carlos Torres, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, y también José Guadalupe Becerril, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Fideicomisos y otros. Así que bienvenidas, bienvenidos, nos da mucho gusto tenerlos por aquí. El día de hoy vamos a abordar dos temas importantísimos, los impactos que pudiese haber en el sector financiero y en el de seguros. El día de ayer fue muy enriquecedor, estuvimos platicando sobre los posibles efectos o distorsiones que se pueden dar en el reparto de utilidades una vez aprobada la reforma en materia de subcontratación en el sector automotriz y en el sector de manufactura. Recordemos que estas mesas se convocan en el marco del debate sobre la reforma en materia de subcontratación, una iniciativa que tiene por objeto frenar los esquemas abusivos que afectan a trabajadores, a la hacienda pública, a los institutos de seguridad social y también a muchísimas empresas por la competencia desleal que significa el competir frente a empresas que no cumplen con sus responsabilidades laborales, fiscales y de seguridad social. En el próximo periodo de sesiones, el Poder Legislativo discutirá la iniciativa que será señalada como preferente por parte del Ejecutivo en materia de subcontratación. Nos encontramos en la antesala de cambios muy importantes, no solamente a la Ley Federal del Trabajo, también a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación y a las leyes de IVA y de ISR. Y desde ahora debemos irnos preparando porque por supuesto que significan cambios importantes, modos en los cuales se ha venido operando por varios años ya. Precisamente este diálogo nacional es producto de un acuerdo tripartito que firmamos el pasado diciembre en Palacio Nacional, un acuerdo que fue suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador como representante del gobierno y también por representantes de los trabajadores y de los empresarios, en un compromiso de ir caminando con miras a
a la discusión y en su caso aprobación, pero sobre todo a la regulación, a poner orden y a determinar claramente los límites en materia de subcontratación. En este contexto, y me gustaría ser muy clara, ayer lo estuvimos insistiendo y también para los que nos escuchan, incluso para los medios de comunicación, que el día de ayer hubo algunas dudas, me preguntaban, ¿hay alguna otra iniciativa en materia de reparto de utilidades? Entonces, para aclarar muy bien en qué contexto se dan estos foros, recordemos que la discusión de la subcontratación no es nueva, hemos venido platicando desde el inicio de la administración de la necesidad de regular los abusos en materia de subcontratación. Se presenta la iniciativa del Ejecutivo, hay una serie de mesas de diálogo con los sectores y el sector empresarial, producto de la propuesta presidencial, establece una serie de preocupaciones de estos posibles efectos o distorsiones que pudiesen generar una vez aprobada la iniciativa y en el entendido de que la subcontratación de personal estaría prohibida en nuestro país y que se daría cabida a la subcontratación de servicios u obras especializadas bajo una modalidad regulada. En este contexto se acordó de manera tripartita el tener estos espacios de diálogo y el poder hacerlo de manera abierta, transparente, pública y que pudieran expresarse sobre todo aquellos sectores que han utilizado algunas figuras vinculadas a la subcontratación y precisamente el poder entender de manera conjunta cuáles pudiesen ser este tipo de efectos negativos o de riesgos si se aprobara la iniciativa en sus términos. También quiero aclarar y dejar asentado en estos foros que no es un espacio en el cual estemos discutiendo el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades. Ese derecho es un derecho constitucional y fue una comisión tripartita hace algunos meses la que determinó que el porcentaje del reparto de utilidades debería fijarse en 10%. Ese proceso en el cual se establece o en ese espacio de esa comisión tripartita de reparto de utilidades concluyó su tarea hace meses y está fijo hoy en nuestro país la obligación de repartir utilidades en el margen del 10%. Este derecho no está o no se somete pues a un debate, a una discusión, no es un espacio con ese objetivo. El espacio, insisto, es ubicar si en el marco de la iniciativa de subcontratación pudiese tener efectos precisamente vinculados al reparto de utilidades. En este sentido, y dejando muy claro estos parámetros, vamos a guiar la discusión, enriquecerla precisamente para podernos escuchar. Creemos que lo más importante y la instrucción del presidente ha sido que la Secretaría del Trabajo pueda coordinar este diálogo para entender muy bien estas preocupaciones. El día de hoy se llevará a cabo la segunda sesión, dijimos, ya comentamos que el día de ayer iniciamos, esta es la segunda sesión de un ciclo de mesas de diálogo con estos temas que vamos a continuar platicando sobre diferentes sectores. Hay que ubicar que en conjunto estos sectores que hoy tocaremos, que es el del sector financiero y el de seguros, representan el 4.8% de nuestro Producto Interno Bruto y generan más de 600,000 empleos. El lunes corresponderá el turno al sector energético y de industrias extractivas. El miércoles 27 tendrá lugar la cuarta sesión de trabajo abordando los sectores de las tecnologías de la información
y el sector agropecuario. El quinto y último diálogo de este ciclo se va a realizar el jueves 28 de enero, teniendo como interlocutores al resto de los sectores interesados, así como a voces provenientes de la academia. Estamos convencidos de que estos diálogos serán fundamentales para tomar decisiones incluyentes, informadas y en beneficio de las y los trabajadores y de las empresas y empleadores de nuestro país. Así que enhorabuena, muchísimas gracias por acompañarnos, no solo a los que hoy nos acompañan para exponer sus ideas, sino también a todos los interesados que desde ayer nos acompañan o que hoy nos acompañan por primera vez. Adelante. Muchas gracias, secretaria alcalde, por sus palabras. A continuación le doy el uso de la voz a Alejandro Salafranca Vázquez, encargado de despacho de la Subsecretaría del Trabajo, para que nos platique de la dinámica de la mesa y nos ayude a moderar también la mesa. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Pues muchas gracias y muy buenos días a todas, a todos. Muy rápidamente, para darle la palabra enseguida a nuestros ponentes, la dinámica de esta segunda mesa enfocada en el sector financiero y de seguros será la siguiente. Tenemos 6 ponentes: el señor Luis Niño de Rivera, doña Sofía Belmar Berumen, don Álvaro García Pimentel Caraza, don Fernando Salgado Delgado, don José Carlos Torres García y don José Guadalupe Becerril Espinosa. Van a tomar la palabra primero los representantes del sector empresarial y posteriormente los representantes de los trabajadores. La idea de darle la palabra primero a los representantes del sector empresarial es que estos diálogos convocados por la Secretaría de Cultura nacen de una inquietud, como explicaba bien la secretaria alcalde, de una inquietud del sector empresarial en torno a posibles distorsiones ante la desaparición del insourcing que se pudiera dar en el reparto de utilidades en algunos sectores, especialmente el financiero. El sector financiero es un sector que nos ha expresado clara y vehementemente que ha empleado masivamente la figura del insourcing y es un sector de los más inquietos en torno a cuál sería el panorama del PTU en este sector tras la posible y futura desaparición de la figura del insourcing. Por eso es muy importante que el sector financiero nos explique con claridad, de una forma muy tangible y precisa, cuáles serían estas distorsiones y cuáles serían sus propuestas para evitarlas. Esta es la idea. Cada uno de los ponentes tendrá 8 minutos. Intentemos ser muy escrupulosos y puntuales en su cumplimiento y al final tendremos unos 20 minutos para debatir entre todos y escuchar las preguntas del público que nos escucha, y aprovecho además para saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes. Sin más, le doy la palabra a nuestro primer ponente, el señor Luis Niño de Rivera Layús, presidente de la Asociación de Bancos de México, que tiene en este marco y contexto la palabra hasta por 8 minutos. Bienvenido, don Luis, es usted dueño de la palabra. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y un agradecimiento particular a la licenciada Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, por invitar a la Asociación de Bancos de México a estos diálogos nacionales sobre la subcontratación y sobre la participación de los trabajadores en las utilidades. Compartir el progreso y los buenos resultados de las empresas con sus trabajadores no debe de ser por mandato de ley, sino como parte de las mejores prácticas empresariales y corporativas. El razonamiento que impulse esta forma de actuar debe de ser simple y directo para accionistas, directivos y trabajadores. Si le va bien a la empresa, nos va bien a todos. Conscientes, desde luego, que también es cierta la condición contraria. Si le va mal a la empresa, nos va mal a todos. Por consiguiente, estamos obligados todos a unir esfuerzos en la ardua lucha por lograr el éxito de la o las empresas que constituimos, construimos y gerenciamos.
Éxito que requiere entrega y dedicación total al mejor diseño de productos y servicios que tengan ventajas competitivas y comparativas para lograr la preferencia de clientes y consumidores, al diseño de procesos, controles, líneas de producción, tecnología, proveeduría, suministro de insumos e infinidad de aspectos adicionales que todos conocemos sobradamente. Además, hay que agregar ingredientes muy finos y delicados que nos lleven a los niveles más elevados de eficiencia y productividad, hacer más con menos, a ser fuertes frente a la competencia y a la adversidad. Habiendo logrado todo esto, las empresas tienen que cumplir con los mandatos de ley de contenido fiscal, laboral y social. Hacer obligatoria la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas solamente agrega la carga fiscal, laboral y social, sin consideración alguna a las mejores prácticas mundiales de productividad, al tamaño, la naturaleza y la edad de la empresa, a la aportación de cada una de las áreas a los resultados financieros obtenidos y a los requerimientos futuros de inversión que aseguren la viabilidad de la empresa en el tiempo. En el sector bancario tenemos 250,000 colaboradores a los que siempre hemos cumplido puntualmente con sus derechos laborales que, por supuesto, incluyen su participación en las utilidades de los bancos. Esto dentro de la subcontratación interna, que es una práctica esencial en la banca. Sin embargo, como en todos los demás sectores productivos del país, la distribución de las utilidades entre los colaboradores solamente en función del tiempo laborado en el año correspondiente se vuelve altamente inequitativo al no considerar la aportación a la productividad y a los resultados. El mundo ha cambiado profundamente desde que se incorporó la participación de los trabajadores en las utilidades a la fracción 9ª del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy tenemos en el sector financiero y en muchos otros sectores acceso a diseño tecnológico en Palo Alto, California, programación en la India, almacenamiento de datos en la nube, producción en China, y comercialización y venta de productos y servicios en México, en servicios financieros, electrónica, equipo de transporte, electrodomésticos, la industria textil, entre muchos otros sectores de la economía. Nuestra meta tiene que ser mantener empleos en México para la reactivación económica, para la prosperidad y bienestar de todos. La única manera de alcanzar esta meta es elevando la competitividad de las empresas en México con dos ingredientes de la mayor importancia. Uno, reemplazar la PTU tradicional por bonos de productividad que nos permitan compartir los buenos resultados de las empresas con quienes más contribuyen a generarlos. Esto es, siempre compartir el éxito de la empresa con sus trabajadores en función de cuál es la aportación que cada uno va llevando al engrandecimiento de las unidades productivas. Y dos, permitiendo la subcontratación interna y externa, mejor conocidas como insourcing y outsourcing, con estricto cumplimiento fiscal, laboral y social. Coincidimos con todas las voces, con todas las entidades públicas y privadas que han manifestado la necesidad de combatir toda la ilegalidad que hay y que puede haber en la subcontratación desde el punto de vista fiscal, laboral y social. Estamos convencidos que un México fuerte es un México dentro de la legalidad, con cumplimiento en el Estado de Derecho.
la subcontratación es una forma muy eficiente de darle productividad a las empresas y elevar su competitividad. No porque algunos hayan abusado de estas figuras y hayan dejado de pagar impuestos, dejado de compartir utilidades y hecho falta a su responsabilidad social, vamos a tener un impacto desfavorable en quienes sí cumplen puntualmente con la ley. Es importante señalar que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha introducido elementos muy relevantes de flexibilidad en la relación laboral con trabajadores del sector público federal. Les ha solicitado ceder parte de su salario o parte de su aguinaldo para hacer frente a situaciones particularmente adversas que estamos viviendo en este momento. Ese concepto de flexibilidad, moderno como lo es, debemos de adoptarlo todos en la iniciativa privada, así como en el sector público, para elevar la capacidad de hacer frente no solo a la adversidad, sino a la competencia mundial en donde quiere y está encajado México. Debemos de permanecer en ese contexto siendo claramente flexibles al aplicar todos los conceptos laborales, fiscales y sociales que tenemos que cumplir en las empresas. Por ello, en la Asociación de Bancos de México estamos totalmente de acuerdo en poner topes a la participación de los trabajadores en las utilidades para que tengamos una mayor equidad y reconozcamos con mejor puntualidad a quienes aportan más a que las empresas sean mayormente competitivas. También estamos de acuerdo en abrir espacios de tiempo suficientes para que se puedan implementar todos los cambios que se proponen para la subcontratación y para la aplicación de la participación de los trabajadores en las utilidades. Estamos convencidos que con estos diálogos, analizando profundamente todos estos temas, usando la flexibilidad que nos ha señalado claramente el presidente de la República en materia laboral, México tendrá mayor fortaleza y el sector financiero puntualmente seguirá siendo parte de la solución en toda esta dificultad económica que estamos viviendo. Muchas gracias. Don Luis, muchas gracias por su participación y por su puntualidad. Permítanme que en mi calidad de moderador por parte de la Secretaría del Trabajo les comente esto. Recordemos que no estamos en una mesa de diálogo en materia de subcontratación, sino estamos en una mesa de diálogo como consecuencia de la iniciativa en materia de reforma de subcontratación que va a prohibir prácticas como el insourcing. Estamos analizando la consecuencia de dicha prohibición en el reparto del PTU en el sector financiero. Entonces sería muy importante, estamos ávidos de conocer cuáles serían las consecuencias en el sector y qué propone el sector que ha manifestado su inquietud. Es muy importante que lleguemos al punto de que el sector financiero nos dibuje el rostro de la problemática, nos dé su opinión y su solución. Esta es la aspiración máxima de las mesas estas, porque aspiramos al final a un acuerdo tripartito que pudiera o no conducir a una reforma de la LFT en la materia esta o no. Esta es la idea. Sin más, entonces, le doy la palabra a Sofía Belmar Berumen, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que tiene la palabra hasta por 8 minutos. Adelante, doña Sofía, por favor. Muy buenos días a todos. A nombre del sector asegurador agradezco la invitación para participar en este foro. Muy en particular, gracias a la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y a su equipo por esta invitación. El pasado 9 de diciembre, en Palacio Nacional, el sector empresarial, los trabajadores y el gobierno
de México, logramos un primer acuerdo para iniciar un diálogo para tomar acciones incluyentes e informadas en favor de los trabajadores y empleados. El día de ayer, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial señaló que el reparto de utilidades ha tenido como objetivo incentivar la productividad y competitividad de las empresas. Sin embargo, los cambios tecnológicos, sociales, económicos hacen necesario establecer un umbral que cumpla con el propósito de mejorar la distribución del ingreso sin que ello ponga en riesgo las fuentes de empleo, la descapitalización de las empresas o las inversiones del país. Estoy segura de que en este ejercicio derivarán propuestas balanceadas, responsables y consensuadas entre todos los sectores productivos. Y quisiera centrar mi intervención en 3 temas muy puntuales. El primero, refrendar el compromiso del sector asegurador con la legalidad y el cabal cumplimiento de las regulaciones aplicables. El segundo, señalar la contribución de nuestro sector al desarrollo económico y social del país. Y el tercero, presentar 2 propuestas específicas. En cuanto al enfoque de legalidad y cumplimiento, el sector asegurador está comprometido con el cumplimiento y apego al Estado de Derecho. La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Circular Única de Seguros y Fianzas emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ya establecen un marco jurídico que garantiza, por un lado, la solvencia de nuestro sector y da certidumbre y certeza jurídica a nuestras operaciones. Asimismo, la regulación vigente señala claramente los casos en que la contratación de servicios especializados por terceros puede llevarse a cabo, así como el establecimiento de políticas y procedimientos para garantizar que las funciones relacionadas con su actividad sigan cumpliendo con las obligaciones previstas en ley. También en ese sentido, la subcontratación de personal es una figura que debería seguirse permitiendo, ya que contribuye a que las empresas sean competitivas. Y lo que debiese ocurrir, como bien decía la Secretaría del Trabajo, es que se prohíban y sancionen las malas prácticas y el uso abusivo de la figura. Nuestro sector ha colaborado y lo seguirá haciendo a cabalidad en el control y cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales por parte de las empresas prestadoras de los servicios especializados mediante la instalación y procedimientos internos que exigirán la presentación de los comprobantes de pago respectivos como condición necesaria para el proceso de pago de las facturas relacionadas con los servicios prestados. Y también exigirá a todos sus prestadores de servicio las correspondientes constancias de registro como condición de continuidad de los contratos existentes. Las compañías que integran la industria aseguradora también retendrán las actividades directamente relacionadas con su objetivo social. Realizar operaciones de seguros y o reaseguros según los ramos expresamente autorizados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Sin embargo, es importante señalar que para mantener la normal operación de las compañías de seguros resulta esencial que la reglamentación tenga un esquema de registro que contemple la afirmativa ficta, de tal manera que, si en el marco de un plazo razonable no se otorga el registro expreso por parte de la autoridad, se pueda obtener el registro y así permitir que las empresas puedan continuar recibiendo los servicios especializados sin interrupciones que impacten en su operación diaria. En el segundo punto, en cuanto a la contribución del sector asegurador al desarrollo nacional, cumplimos una doble responsabilidad. Contribuimos a la protección financiera de la salud, la vida y el patrimonio de las y los mexicanos y somos un sector estratégico para la estabilidad financiera y desarrollo económico del país. Hoy somos el tercer inversionista corporativo institucional más importante del país, con inversiones que superan los 1.39 billones de pesos, que representan el 5.4% del PIB, los cuales apoyan a proyectos de infraestructura e incentivan el crecimiento económico que beneficia a la población. Somos un sector solvente y con solidez financiera. Hoy contamos con un índice de solvencia de 3.1 con respecto a los requerimientos de capital que nos señala la ley, lo cual garantiza que las empresas aseguradoras tengamos los recursos suficientes y necesarios para el cumplimiento de nuestros compromisos. Y como sector, además, tenemos una clara vocación social que ha quedado de manifiesto en la coyuntura del COVID-19, siendo esta pandemia el sexto evento asegurado más costoso en la historia de México hasta el momento. Y al día de hoy, el sector ha pagado 890 millones de pesos como monto total de indemnizaciones. La pandemia nos ha demostrado que todos somos vulnerables y el seguro previene a las familias de caer
o volver a caer en la pobreza después de la experiencia de un siniestro o un evento catastrófico. Como muestra también de nuestra vocación, en junio de 2020 anunciamos, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y de Salud, una cobertura solidaria para los 1.6 millones de trabajadores del sector salud que garantizó un seguro de vida gratuito, y esto como un claro reconocimiento a la labor realizada por la atención de primera línea de COVID-19. Se indemnizó a las familias de más de 760 trabajadores del sector salud que fallecieron en este contexto. Los seguros son un instrumento necesario en el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, todavía hay una enorme brecha de aseguramiento. La penetración de primas en México representa el 2.38% del PIB, esto por debajo de América Latina, que es del 2.65%, y de los países de la OCDE, de la cual estamos muy lejos. En ellos es el 9.01%. En México solamente 1 de 4 personas tiene un seguro, y esto implica que una parte importante del uso de recursos federales se va a la atención de siniestros de la población mexicana. Un punto muy importante y que quiero remarcar. En 2019 el sector asegurador pagó por concepto de impuestos sobre la renta 19,320 millones de pesos. Y por concepto de IVA pagado también en 2019, 29,300 millones de pesos. Pasando a la propuesta, quiero reafirmar nuestro compromiso con la agenda colaborativa entre el gobierno y el sector privado y refrendar nuestro respaldo a la propuesta representada por el Consejo Coordinador Empresarial en 2 puntos específicos. Mantener las disposiciones que establece la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Circular Única de Seguros y Fianzas emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que señala claramente los casos en la contratación de servicios especializados con terceros puede llevarse a cabo. Y el segundo punto, acordar un umbral para el PTU que logre que este derecho realmente contribuya a incentivar la productividad de los empleados y permita al mismo tiempo el desarrollo de las empresas y la reinversión de sus utilidades. Gracias a la Secretaría del Trabajo por permitirnos participar en estos espacios y explicar a la opinión pública las acciones que llevaremos a cabo todos los sectores empresariales por el bienestar de México. Buenos días. Muchas gracias, doña Sofía, por su puntualidad. Me quedaría yo en calidad de moderador, insisto, de la Secretaría del Trabajo con la frase última de Sofía, que nos indica que el sector propone un umbral al PTU. Ese es justamente el busilis del tema de hoy. ¿Cuál es el umbral? ¿Qué propone el sector? Es muy importante esto. Gran parte de la exposición en general en torno al posicionamiento del sector sobre la subcontratación en general fue discutido ampliamente en noviembre y consensuado y firmado en el pacto tripartito de diciembre. Por tanto, la troncalidad de la discusión es justamente ese umbral. ¿Qué umbral es? ¿Qué piensan? ¿Cuál debe ser? Eso es parte de lo que nos interesaría poder entrar. Dicho esto, le doy, sin más preámbulo, la palabra a don Álvaro García Pimentel Caraza, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Don Álvaro, tiene usted la palabra hasta por 8 minutos. Adelante, por favor. Gracias, Alejandro. Buenos días, secretaria del Trabajo, licenciada Luisa María Alcalde Luján, señoras y señores representantes del sector empresarial, señores y señoras líderes de los organismos sindicales, señores y señoras que nos acompañan en esta importante transmisión. En la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, ACE, estamos muy preocupados por la iniciativa de eliminar los diferentes esquemas de subcontratación en México, ya que creemos que dañaría la competitividad de las empresas que dependen de este esquema para mantener niveles razonables de operación y, por lo tanto, de retorno al capital invertido por los empresarios. Creemos, sin duda, que sería mucho más eficiente en las empresas, en los trabajadores y para el país en general, el que se castigue severamente a quienes no cumplen con la legislación laboral y fiscal, en lugar de eliminar una de las fuentes que le brindan mayor competitividad a las empresas mexicanas. Desaparecer estos esquemas que fomentan la competitividad no solo nacional, sino también internacionalmente, terminaría por impulsar a muchas empresas a buscar distintos países como los Estados Unidos, donde las cargas fiscales son en muchos casos sustancialmente menores a las de México, y pueden utilizarse esquemas como el de subcontratación
que se pretende eliminar en México. También podría fomentar que las empresas extranjeras que tienen grandes montos de capital en nuestro país, en el mejor de los casos, reduzcan al mínimo posible este capital para poder operar estos montos, debilitando así la fortaleza de sus instituciones y por lo tanto debilitando nuestra estructura corporativa y financiera, disminuyendo así el crecimiento del empleo en México. Es importante mencionar que los esquemas de PTU con los que vivimos en México son completamente asimétricos a la productividad de las empresas, ya que la PTU se determina aplicando la tasa del 10% sobre la renta gravable, disminuyendo de los ingresos acumulables el monto no deducible para pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, sin disminuir la PTU pagada en ese ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Sumando a esto, reparten también el PTU conceptos como la utilidad por la venta de activos, la fluctuación cambiaria, intereses de préstamos otorgados, ingresos por venta de activos fijos, regalías, estímulos fiscales, entre otros, lo que claramente no corresponde al desempeño de los trabajadores, sino a las decisiones corporativas que seguramente llevan muchos ejercicios planeándose e invirtiendo en ellas por parte de los dueños de las empresas. En concreto, estas medidas probablemente harían que nuestros esquemas de capitalización de las empresas financieras se vieran afectadas en su crecimiento, ya que éstas mantienen grandes capitales para poder cumplir con los índices de capital requeridos por las autoridades financieras, y es sobre los retornos netos de estos montos que las empresas también estarían obligadas a repartir el PTU cuando no ha sido resultado de la productividad de los trabajadores, sino resultado de un requerimiento regulatorio. También es importante mencionar que de mantenerse un impacto tan severo en la economía de las empresas, muchas de ellas se verían obligadas en la medida de lo posible a incrementar sus precios para compensar la pérdida de la eficiencia en el retorno del capital. Y si fuera cierto que el mercado mexicano no tuviera la capacidad de absorber estos incrementos de precios, muchas de esas empresas se verían obligadas a reducir sus plantas de trabajadores, bajar la calidad de sus productos y, en el peor de los casos, cerrar, eliminando así muchas fuentes de empleo. De acuerdo a las propuestas que hemos hecho en el Consejo Coordinador Empresarial, sugerimos que si se limita el esquema de subcontratación en México, se llegue a un acuerdo mediante el cual se ponga un máximo al pago del PTU de, por ejemplo, un mes de salario, ya que las estadísticas del Censo Económico indican que los pagos que hoy se hacen por este concepto son de entre 6 y 26 días de salario por el concepto de PTU. O que se acuerde con las partes involucradas un número de días que beneficia a los trabajadores, pero que no destruya la competitividad de nuestras empresas, que al final de cuentas son quienes mayoritariamente generan el empleo formal y el pago de los impuestos que permiten a nuestro país seguir adelante. De tal suerte que este costo para las empresas deje de ser un agregado a las tasas impositivas sobre la renta, el impuesto sobre la renta que pagan las empresas. Como es bien sabido por todos ustedes, las economías del mundo compiten ferozmente por las inversiones de las empresas, pero sobre todo por aquellas que son capaces de generar empleos formales de calidad, cadenas razonables de producción y el pago de impuestos suficientes para ayudar al crecimiento económico de los países. Creemos que cambiar el sentido de la propuesta y estimular un ejercicio en el que la productividad se premie con un PTU que esté limitado a ciertos meses de salario base de los trabajadores, es seguramente un esquema que favorecerá la creación de nuevas empresas y sobre todo dará la capacidad a las ya existentes de mantener el curso aún en estos tiempos de contingencia sanitaria y de difícil ambiente económico. Creemos también que hay formas mucho más eficientes de elevar el ingreso a los trabajadores. Y la principal de ellas es, sin duda alguna, mediante la inversión nacional e internacional, el fomento a la estabilidad regulatoria en las inversiones, el impulso a los proyectos de infraestructura que están detenidos desde hace ya más de 2 años, la creación de nuevas industrias y, por qué no decirlo, a través del financiamiento del mercado de valores a las empresas nuevas y a las ya existentes.
México es uno de los países de la OCDE que menos financian a las empresas a través del mercado de valores. Esto hace que haya menos disponibilidad de dinero y, por lo tanto, menos empleo. Es clarísimo, por la experiencia nacional e internacional, que el grado de educación influye muchísimo, no solo en el nivel de ingreso de los trabajadores, sino también en la productividad de las empresas. Y son justamente estas empresas, las que usan los esquemas de subcontratación, las que más invierten en educación y capacitación para sus trabajadores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Álvaro, por su puntual intervención y por haber entrado de lleno al tema del PTU. Muchas gracias. Sin más, entonces, vamos a empezar ahora con el segmento para escuchar la voz de los trabajadores, la voz de los representantes de los sindicatos, y tiene la palabra para escuchar su posición don Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la CTM. Don Fernando, bienvenido. Tiene usted la palabra por 8 minutos. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Hemos escuchado con atención a los que nos antecedieron. Primero, saludar esta iniciativa de la Secretaría del Trabajo y de la secretaria, su titular, por convocarnos a un diálogo. Creo que en México se están sentando precedentes muy importantes en materia de diálogo y de diálogo social. Recordamos que recientemente, en diciembre, que se firmó el acuerdo para revisar estos temas, pero hay de precedente también, de antecedente, que el presidente de la República pidió que no se hiciera una reforma al Infonavit sin antes estar consensados los sectores productivos, que es fundamental. Pero en el mismo caso también hay que señalarlo por la importancia que tiene. El gobierno federal impulsó el diálogo social para el tema de las pensiones y la reforma a los asuntos de las Afores, de tal manera que aquí con hay otro precedente que nos parece importantísimo destacar, que es el aumento en 2019, 2020 y 2021 a los salarios mínimos, poniendo especial énfasis en el tema de las fronteras, donde hoy tenemos un salario mínimo diferenciado que llega a 213 pesos, que no nos alcanza para gran cosa, pero que sin duda alguna está marcando una pauta en una manera de hacer política que integre, que escuche, que se dialogue y que haya un respeto para todos. Y todo esto enmarcado en el tema del reparto de utilidades, un derecho constitucional que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de México. ¿Por qué esto? Porque nos parece primero que el marco donde estamos platicando y dialogando del reparto de utilidades es precisamente, como lo dice el subsecretario Salafranca, en la iniciativa que regulará los asuntos de subcontratación. Tenemos casos de trabajos de subcontratación no solo irregular, sino ilegal. A nosotros nos parece que esta iniciativa va a sentar también otro precedente. ¿Cuál es este precedente? Uno bien sencillo, está en la Constitución hace casi 104 años. A trabajo igual, salario igual. Lo que ha hecho en muchos de los casos la subcontratación ilegal, irregular o simplemente outsourcera, pues ha sido tener trabajos desiguales con salarios desiguales. De tal manera que este es un avance importantísimo que se dará en el mundo laboral. Hay que recordar un penosísimo caso de subcontratación y de trabajos diferenciados, como es el de Pasta de Conchos, donde un grupo de las víctimas tenía sindicato, tenía contrato colectivo y estaban muy claras sus condiciones de trabajo, pero otro grupo que estaba bajo el esquema de outsourcing, que también víctimas, tenían un trabajo igual, pero con diferentes pagos y diferentes condiciones y sin contratación colectiva. Naturalmente que estos son avances que tienen que darle certeza al trabajo. El esquema es riesgoso para nosotros la PTU al regularse el outsourcing, por supuesto que sí. Vamos a tener más trabajadores con salarios iguales a los nuestros y es muy posible que a los trabajadores en lo individual nos toque menos PTU porque tengamos más compañeros, pero bienvenidos. Nos parece hoy que la solidaridad debe privar ante todo y que este es un derecho constitucional que ni siquiera es una obligación.
desde el mundo del trabajo estamos nosotros muy comprometidos a que haya utilidades. ¿Por qué? Pues porque para nosotros el tema es que haya empresas abiertas, que haya mercado moviéndose, que haya competitividad y que estas empresas puedan generar nuevos empleos. Es fundamental para nosotros que las empresas tengan una regulación que les permita vivir, que no tengan la presión por el hecho de invertir, la presión fiscal, la presión del Estado, la presión del propio sindicato, en muchos de los casos que los hay también. Creemos que hay que revisar todo el esquema fiscal y ahí nosotros no salimos ni soslayamos nuestra responsabilidad. Me da mucho gusto que se mencione la cantidad de impuestos que se paga por parte del sector asegurador por concepto de impuesto sobre la renta o por concepto de impuesto al valor agregado. Fíjense que casualmente no hay una estadística que dice y que diga cuánto pagan los trabajadores, cuánto pagamos cada trabajador, cada trabajadora en impuestos sobre la renta. 20 millones de trabajadores que pagan el IVA en el gas, que pagan el IVA en la luz, que pagan el IVA, y hubo una pelea fuerte en el último periodo de sesiones encabezada por las diputadas, que pagan el IVA por algo tan sensible como las toallas sanitarias de las mujeres. Y nosotros en el caso de los trabajadores no es un asunto menor. El IVA y el impuesto sobre la renta, nosotros tenemos, y ya lo pusimos sobre la mesa, lo sabe la secretaria de Trabajo, pusimos sobre la mesa lo que nosotros pagamos en horas extras, en vacaciones, en aguinaldos, en PTU, en las prestaciones que estaban, que eran deducibles para el empresario. Hoy se dividieron a la mitad la deducibilidad, cosa que nos afecta en los contratos colectivos. Y por supuesto, en el reparto de utilidades, nosotros no estamos exentos de pagar impuestos. Hay que recordar que solamente tenemos deducibilidad 15 días de salario mínimo. Esto es, para los trabajadores que recibimos una PTU, un reparto de utilidades, solo es deducible 1,200 pesos de lo que podamos recibir, que para nosotros es fundamental y es un aliciente. Nos tenemos que reorganizar para plantear este tema. Sí, nosotros lo diríamos al revés. ¿Por qué no, en lugar de topar el PTU, qué tal si ponemos un mínimo de reparto de utilidades? ¿Qué tal si en lugar de decir lo máximo es un mes, decimos lo mínimo es un mes? Nosotros creemos que no debemos generar una carga impositiva más allá de lo que pudieran hacerlo las empresas. También tenemos conciencia de que donde tenemos reparto de utilidades es en las empresas formales, en las grandes empresas, donde hay más productividad, donde estamos insertos en los mercados y nos interesa mucho apoyar a nuestras empresas. La mayoría de las empresas micro, pequeñas y medianas escasamente tienen oportunidad de dar reparto de utilidades, y en muchos casos, sobre todo en este ámbito con la pandemia que estamos viviendo, son dos pandemias que viven en paralelo. Una, y la más importante, es la del coronavirus, que está afectando a miles y miles, ya más de 1,5 millones de mexicanos, y otra, la pandemia económica, que solo hay una manera de enfrentarla. Y esa manera de enfrentarla es con la unidad a través del diálogo y teniendo acuerdos. A mí me parece importantísimo que aquí hayamos llegado desde ayer a un primer acuerdo en la sesión inaugural. Los tres sectores, gobierno, empleadores y trabajadores, pusieron sobre la mesa y lo hicieron público: no está a debate el derecho de los trabajadores a recibir las utilidades que se generen fruto de su trabajo. Nosotros pensamos que también, y es importantísimo meter y poner en la mesa de diálogo, cómo vamos a lograr que, como dicen los técnicos, tengamos un mercado interno que fortalezca nuestra economía, que haga jalar a nuestra economía. Nosotros en el sector de los trabajadores queremos que el empleo que sea legal,
que tengamos seguridad, que tengamos estabilidad en el empleo, que veamos crecer a nuestras empresas. Y les decimos nuestras empresas porque sí, son nuestras empresas, con nuestro trabajo se genera riqueza y qué bueno que se haga así. Pero queremos también que fruto de nuestro trabajo nos fortalezca este mercado interno que para nosotros no es otra cosa que fortalecer el ingreso de las y de los trabajadores. Nosotros no vemos un México que pase de ser, como decían en los 50s o 60s, peyorativamente algunos estadounidenses. No queremos pasar de ser un país bananero a ser un país maquilador. Esto es de dotar de materias primas al primer mundo a pasar a dotar de la materia prima más importante que tenemos, si no lo quisiera yo decir así, que es la mano de obra de sus ciudadanos y ciudadanas. Son dos conceptos bien importantes que se han manejado en esta mesa. Por un lado, el de la competitividad, que es un tema que tienen que hablar y no zafamos nosotros, pero que tienen que hablar gobierno y empresarios, porque la competitividad no tiene que ver solamente con los trabajadores, tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la calidad de la energía que reciben y con la que se mueven las empresas y el costo de las energías. Son muchos aspectos en donde también está el mundo del trabajo. Y la productividad, desde hace 30 años nosotros venimos diciendo, la CETEM lo manifestó en 1991-92 cuando nos estábamos abriendo al mundo. Productividad no significa más trabajo, significa mejor trabajo. Organicémonos para tener un mejor trabajo, pero no vemos nosotros la manera de que tengamos un mejor trabajo, ni renunciando a nuestras prestaciones ni a nuestros derechos, y mucho menos posponiendo el derecho de los trabajadores a una vida mejor, a una vida digna, con un ingreso adecuado. Y yo les quiero recordar que en 1987, cuando el Pacto de Solidaridad Económica, nos prometieron, y así se firmó ese pacto, nos prometieron que la recuperación económica vendría después de 4 o 5 años, vendría paulatinamente y recobraríamos nuestro salario. Nunca ocurrió. Nosotros no queremos posponer otra generación u otras 2 generaciones para hablar de cómo vamos a salir adelante como clase trabajadora. Para concluir, me parece que ni topes al PTU ni topes al salario. Me parece que el diálogo social, que establecer medidas claras, políticas claras, compromisos entre los 3 sectores, entre los 3 factores de la producción, para que elevemos nuestra competitividad, para que fortalezcamos el mercado interno y con esto el ingreso de los trabajadores. Cuando vemos los índices de confianza del consumidor, pues vemos que van a la baja porque simplemente la inestabilidad en el empleo, la inseguridad, la salud, la pandemia están afectando. Este índice de confianza, pues es el índice de confianza que tenemos las trabajadoras y los trabajadores para comprar, para tomar créditos, para mover a nuestro mercado. Nosotros hoy, para insertarnos en el mundo, es necesario que fortalezcamos nuestro mercado interno, que legalicemos nuestro trabajo, que transparentemos nuestras finanzas, nuestro pago de impuestos, todos los 3, el gobierno, las empresas y nosotros. Y creo que juntos vamos a salir y a sacar al país adelante. Y se los agradezco mucho esta iniciativa y mucho hay que platicar. Y muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, secretario, y muchas gracias a todos y todos ustedes. Don Fernando, muchas gracias por su vehemente y puntual intervención. Le ruego, por favor, que nos ajustemos al tiempo y sin perderlo más en estas intermediaciones, le doy la palabra a José Carlos Torres García, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios. Don José Carlos, adelante, por favor. Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, buen día para todas, para todos. Primero que todo, un muy sincero agradecimiento a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, a la señorita Luisa María Alcalde Luján, por esta invitación a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios a estar presente en estos importantísimos foros. La verdad, muy agradecidos. También decir rápidamente que nos ha quedado muy claro desde el día de ayer el pronunciamiento de la secretaria del Trabajo, donde nos ha dicho que no está a discusión el derecho ni el porcentaje de la PTU. Eso nos queda clarísimo.
Esto, el objetivo primordial es entender el problema de distorsiones en la PTU. Me gustó mucho que también comentó la secretaria que estamos abiertos a un diálogo democrático y permanente. Eso creo yo que es extraordinario. Creo que es una de las cosas que este gobierno, actual gobierno federal, ha procurado y ha enaltecido enormemente. La Federación Nacional de Sindicatos Bancarios también, es importante que lo diga, reconoce que el actual gobierno federal ha hecho cambios importantísimos en el sistema de pensiones, por ejemplo, en acceso a más y mejores créditos a través del Infonavit, por supuesto, respetando el tripartismo, como bien lo dijo mi compañero que me antecedió en los comentarios. Ha habido muchísimas mejoras, pues, en apoyos a adultos mayores y, por supuesto, mejoras sustanciales en el tema de salarios mínimos. La Federación Nacional de Sindicatos Bancarios reconoce muchísimo el esfuerzo del actual gobierno federal en esos y muchos otros rubros. Debo decirles que también oí con atención el día de ayer que don Carlos Aceves del Olmo, nuestro presidente del Congreso del Trabajo, nos deja claro, como todos lo sabemos, que la PTU no es una prestación, es un derecho constitucional, consagrado en la Constitución. Y una de las cosas que también tenemos que aceptar es que lamentablemente existen empresas, incluso antes de la pandemia, y con mayor razón ahora, que lamentablemente no dan cabal cumplimiento a esta obligación de pagar reparto de utilidades a sus trabajadores. También debo de comentarles que en la banca, como empresa esencial, afortunadamente hemos privilegiado el empleo de manera extraordinaria. Nosotros, cuidando uno de los principales activos de la banca, que son, por supuesto, su recurso humano, pero también, por supuesto, lo que nos da nuestra razón de ser, nuestros clientes, hemos hecho un extraordinario trabajo hacia cara o en cara de la pandemia en favor de todos nuestros clientes y empleados. Hemos con ello cuidado muchísimo el empleo. Entrar en contexto. Quiero decirles lo siguiente. Tenemos casi 60 años con el mismo esquema de PTU. La competencia entre las empresas cada día es mayor. Nuestro país no es el mismo después de 60 años y mucho menos con los efectos económicos tan negativos de la pandemia. Es por ello que con toda convicción sindical y profesional, quiero poner sobre la mesa para su análisis la siguiente propuesta o reflexión, como la querramos tomar, con conocimiento de causa, señores. Debo decirles que yo tengo 46 años de servicio ininterrumpido en el sector bancario. Creo tener conocimiento de causa para poderles comentar cuál es mi perspectiva, cuál es mi idea con respecto a el tema de la PTU. Nuestra idea es que con una parte del 10%, porque no está en discusión el eliminarlo ni el bajarlo, con una parte del 10% de la PTU, de común acuerdo sindicatos y empresas, establezcamos, y por supuesto, involucrando a las autoridades del trabajo, un piso a repartir para todos los trabajadores, ya que todos coadyuvamos para el logro de las utilidades de las empresas. Y con el restante de ese 10%, establezcamos conjuntamente autoridades, sindicatos y empresarios, esquemas que permitan la competitividad entre los trabajadores, es decir, no solamente seguir considerando los parámetros de días laborados y salarios. Eso lo empezamos a hacer hace ya casi 60 años. Yo me preguntaría, ¿dónde dejamos la productividad, la eficiencia, el desempeño, el compromiso, la preparación práctica y académica? En una palabra, ¿dónde dejamos la meritocracia individual del trabajador? El mundo se está moviendo, pero fuertemente, rápidamente, a todo el tema de ingreso variable. Estas variables también pueden ser bien utilizadas, después de tenerlas bien medidas, para los procesos escalafonarios que nosotros tenemos instituidos o instalados en cada una de nuestras empresas y sindicatos. Como sindicalistas, con todo respeto,
debemos de ser muy objetivos y muy honestos en aceptar que el 100% de nuestros representados no se desempeñan ni están calificados por igual, ya que existen diferentes aptitudes y capacidades como trabajadores. Esto, señores, hay que reconocerlo. En ningún momento es denostativo. Quiero ser muy claro y muy respetuoso, pero es real. Entonces, ¿por qué no permitir e incentivar el desarrollo profesional de cada individuo? Yo me lo pregunto. Para mí esto es tan importante como la democracia sindical, ya que debemos también democratizar el crecimiento profesional de todos los trabajadores a través de su propio esfuerzo. Estoy convencido que hay formas de cómo mejorar la distribución siempre en beneficio de los trabajadores. En ningún momento estoy diciendo en ahorro o en beneficio del empresariado, sino en beneficio de los trabajadores. Pero a través de premiar el esfuerzo, de premiar la preparación, de premiar el desempeño. Yo estoy convencido en ello. Y algo que tocó mi antecesor también, para mí muy importante, es analizar, por último, Alejandro, es analizar la doble tributación que estamos haciendo en muchos rubros, especialmente precisamente en la de PTU. Ahí, si pudiéramos tener un análisis también por parte de la autoridad hacendaria, pudiéramos hacer más en beneficio de los propios trabajadores de nuestro país. Y no nada más me refiero a la industria bancaria, me refiero a este derecho constitucional para todas las ramas de la productividad, para todas las ramas de la producción. Es cuanto. Nuevamente les agradezco a la Secretaría del Trabajo por su invitación y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Don José Carlos, muchas gracias por su participación y por su propuesta clara y específica, ¿no?, que da para un debate amplio. Muchas gracias y sin más preámbulo tiene la palabra don José Guadalupe Becerril Espinosa, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Fideicomisos, Casas de Bolsa, aseguradores, uniones de crédito hipotecarias, administradoras de fondos de retiro, arrendadoras, almacenadoras, empresas de factoraje, afianzadoras, autoafianzadoras y cajas de ahorro. Creo que no me olvidé ningún apellido. Muchas gracias. Adelante, por favor. Está usted con el micrófono apagado. Perdón. Gracias, Alejandro. El sindicato tiene un nombre más corto, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Financiero. Me parece que primero debo de agradecer la invitación de la Secretaria del Trabajo, de Luisa María Alcalde Luján. Gracias, Secretaria, por convocarnos a este importante diálogo. Agradezco la participación de Alejandro Salafranca, de alguna forma moderando estos trabajos. No dejo de saludar a mis compañeros Fernando Salgado y José Carlos Torres, ambos dirigentes sindicales y compañeros y amigos de muchas actividades. Saludo a don Luis Niño del Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, a Sofía Belmar Berún, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y a don Álvaro García, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Intermediarios Bursátiles. Hemos escuchado con gran atención a los participantes del día de ayer y y en esta mañana. A todos considero que nos ha quedado muy claro, pero muy claro, que el reparto de utilidades no es una prestación, es un derecho constitucional. Y también ha quedado muy claro que la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades tomó su decisión por los siguientes 10 años y tomó su decisión por el porcentaje a repartir. Partiendo de esa base, me parece que debemos de considerar que nuestra Ley Federal del Trabajo ya establece de manera clara en su título 4, capítulo 3 bis, el tema de la productividad, formación y capacitación de los trabajadores. Sin duda, el tema de la productividad es un tema
que todos conocemos y que sabemos de los resultados y de las bondades que tiene para todos, en particular para los trabajadores. Seguramente mis compañeros dirigentes de los diferentes sectores recordarán que en varias ocasiones hemos dialogado clara y abiertamente, poniendo en el centro de la mesa el tema de la productividad. De tal suerte que solo quisiera dejar la siguiente idea. La productividad es un tema que el simple hecho de invocarlo, el simple hecho de dialogarla, el simple hecho de encontrar mecanismos que la eleven, nos pone en la situación de beneficio a todos. Y me parece que tenemos los instrumentos suficientes y necesarios para atender tan importante tema. Ya existe un Comité Nacional de Concertación y Productividad, un Comité Nacional de Productividad que se integró en su momento, quisiera destacarlo, se integró por el gobierno federal, por las empresas, por los sindicatos y por la parte de la academia. Quiero citar que el gobierno federal tenía participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Economía y fundamentalmente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En la parte académica contábamos con la participación del CONALEP, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de universidades privadas como el ITAM y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. De parte de las empresas, quisiera recordar que participaba el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, la CONCANACO, Canacintra, Coparmex. Y de parte de mis compañeros, los líderes sindicales, participaba en su momento nuestras grandes centrales, la CROC, la CROM, la CTC, la CTM, la UNT. Me parece que la Ley Federal del Trabajo nos da la oportunidad de retomar con bases claras, con tareas muy definidas, el tema de la productividad. Quisiera destacar que siempre que tengamos la oportunidad de platicar clara y abiertamente, con confianza, deberemos de encontrar los instrumentos, los mecanismos necesarios para poder atender el tema de la productividad en el ámbito laboral. Considero que en ocasiones diferentes lo hemos abordado. Desgraciadamente no lo hemos concluido de manera categórica, pero estoy cierto de que con la voluntad y el esfuerzo de todos podríamos encontrar el mecanismo que le dé la productividad que tanto nos hace falta en el país, que nos dé esa competitividad que tanto le interesa y nos preocupa a los empresarios, a los empleadores y a los trabajadores. Me parece que es muy importante destacar que al margen del tema de la productividad, ya lo decían mis antecesores, tenemos otros problemas que habrá que atender. Tendremos que revisar el tema fiscal, tendremos que analizar el tema de la informalidad y sin duda tendremos que seguir atendiendo el tema de los salarios de los trabajadores. Manifiesto con mucho respeto que cuando escuchamos que podemos perder empleos en el país y se cita a los Estados Unidos, recordemos que los salarios son total y absolutamente diferentes en un lugar y en otro. Nuestro
socio comercial más importante tiene salarios total y absolutamente diferentes a los que tenemos en el país. De tal suerte que concluyo manifestando que nos demos la oportunidad de volver a integrar esa comisión que sin duda está perfectamente facultada en la Ley Federal del Trabajo. Gracias por la oportunidad, gracias por la participación de todos mis antecesores y seguro estoy que estas mesas nos darán la oportunidad de encontrar el mejor mecanismo para que tengamos un ámbito laboral mucho más productivo. Gracias. Muchas gracias, don José en Guadalupe, por su intervención. Hemos terminado este bloque de participaciones y, si les parece, tenemos 20 minutos para una discusión abierta. Si no les parece mala idea, doy voz al público que ha empezado ya a preguntarnos. Entonces, voy a trasladarles una pregunta de una persona que se identifica como Luis Soto, trabajador de banca, y se los leo literalmente porque lo redactó muy concisamente. Quiero dirigir esta pregunta a los empleadores. He escuchado que el tope que proponen es de 30 días y eso es lo que actualmente nos pagan a través de empresas de insourcing, por ejemplo, en mi caso. Si a través del insourcing ya me pagan 30 días, si se suprime el insourcing y se legaliza el pago de 30 días, ¿no sería legalizar la irregularidad actual? Esta es la pregunta que nos hace Luis Soto, ¿no? Puede contestar, por ejemplo, Álvaro o Luis, quien quiera. Estamos abiertos. Adelante, por favor. Bueno, primero, Alejandro, nada más un comentario rápido. Hoy no es ilegal el pago de los 30 días y, por lo tanto, si se acuerda un pago de 30 días, pues tampoco sería ilegal, ¿no? Don Luis, ¿quiere usted añadir algo? Sí, Alejandro, yo lo que diría primero es que habría que tener más datos que eso. 30 días de cuántas utilidades se generan y cómo se determina eso. Porque el insourcing tiene que ver con los servicios que proporciona el mismo grupo financiero para elevar eficiencia, por ejemplo, en administración, en contabilidad, en tecnología, en auditoría, que son servicios genéricos que pueden servir a varias de las empresas que pertenecen a un mismo ente económico. Así solamente con 30 días es imposible opinar si es bueno o malo. Simplemente le están pagando PTU, 30 días puede ser muy generoso dependiendo de las utilidades o no. Simplemente le están pagando PTU, 30 días puede ser muy... Sí, hay un eco ahí en la voz, pero sí, entendimos. Muy bien, yo lo que creo es que el fondo de la pregunta, si entiendo bien a Luis, es que la industria financiera masivamente está en el insourcing y a través del insourcing paga una media de 30 días, es lo que dice Luis. Entendiendo esto es, si se quita el insourcing y pasan los trabajadores de la industria a los bancos o a las empresas financieras principales, fijar con el cambio del insourcing a 30 días sería como fijar una realidad actual sin que la prohibición del insourcing genere un beneficio. Yo creo que ese es el espíritu de la pregunta, ¿no? Pero, bueno, si quieren añadir algo más, si no, ¿alguien quiere comentar algo al respecto? Sofía, ¿algún comentario? Solamente redundando sobre lo que dijeron los compañeros, me parece que tomar un caso único, que no sabemos ni siquiera qué tipo de especialidad de insourcing se está hablando o qué empresa de insourcing y en qué condiciones está esa empresa, y brincar ahí a la conclusión de que este es el promedio de la industria, me parece que es aventurado.
no es ni cercanamente una muestra representativa de lo que podría ser el sector financiero en su generalidad, ni las empresas de insourcing que legalmente hoy prestan estos servicios. Muy bien. Vamos a ver, estoy intentando hacer un resumen de las preguntas que llegan. Denme un segundo. Mientras le pongo orden a las preguntas del público para intentar hacer un compendio de ellas, les quisiera yo, a raíz de lo que acaban de comentar, si el sector financiero, que ha expresado en las mesas de negociación con vehemencia su preocupación por el PTU, si ustedes tienen el dato de cuál es en su sector el promedio de PTU que pagan hoy. Este dato nos lo pueden dar. ¿Tienen ustedes ese dato, su sector, el sector financiero, el bancario, el de los seguros? ¿Tienen ustedes un estudio hecho de cuánto es lo que pagan hoy y cuánto es lo que creen que van a pagar si se ilegaliza el insourcing? Un poco para situarnos en el tamaño de la problemática que ustedes ven. ¿Tienen ustedes hechos los datos estos, ya no en un caso específico, sino en general como sector? Adelante. En la banca no los tenemos disponibles en este momento, no. En ese sentido, yo quisiera agregar que además de que no es un dato que se reporte, habría que considerar que el recopilar ese dato implicaría la recopilación otra vez de las empresas que prestan servicios, lo cual sería un esfuerzo monumental a ese respecto, pero sí quisiera nada más agregar un comentario. En términos de que las utilidades que en el sector asegurador se generan, muchas veces tienen que ver con operaciones que no están directamente asociadas a factores de productividad de los colaboradores y que en caso de pasar a una propuesta directa, sin ningún tipo de análisis sobre el tope de PTU, podría causar una distorsión muy grande, que es el punto que usted trataba al principio, ¿no? Y me refiero a algunas cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, la venta de activos, en particular inmuebles. Por ejemplo, los contratos de reaseguro que pueden generar una supuesta utilidad en un ejercicio que se va a ver reflejado como un gasto ya en el siguiente y que genera una distorsión entre ejercicios fiscales. Por ejemplo, la venta de carteras de pasivos. Por ejemplo, la venta de carteras de productos específicos. Otro ejemplo, los productos financieros, que en algunas ocasiones son a favor, pero en otras ocasiones son en contra. También los movimientos cambiarios pueden causar efectos en las utilidades, otra vez, que no tienen necesariamente que ver con temas de productividad. Y cuando ocurren eventos catastróficos, en el caso de los seguros, a veces por los mismos procesos naturales de ajuste de la industria, se puede reflejar un ejercicio con utilidades bastante más positivas que lo que se verá cuando se acaben de liquidar todos esos siniestros después de los procesos de ajuste que a veces llevan varios meses. Entonces, estos son de los puntos que nos preocupan y que queremos dejar sobre la mesa. Son solamente algunos ejemplos cuya complejidad es bastante grande y estamos hablando de cifras también grandes en cuanto al impacto y posible distorsión en lo que se ve como la generación de utilidad de nuestras empresas. Muchas gracias. Justamente el tema de la distorsión, y voy a recuperar aquí el espíritu de lo que estoy viendo en el bombardeo de Facebook y de WhatsApp, pero justamente el espíritu de la mesa es la distorsión. Es decir, insisto que el sector ha dicho con contundencia en gran parte de las mesas en las que hemos estado esto que nos acaba de compartir Sofía ahora. Si no hay insourcing y tenemos que repartir las utilidades en la empresa principal, se puede dar una distorsión. Sofía le ponía un rostro a la distorsión. Son las utilidades originadas no por la productividad, sino en nuestro sector, por ejemplo, por venta de inmuebles, productos financieros, movimientos contables, catástrofes, cartera, y esto puede ser una distorsión. Y nos piden con vehemencia que lo tomemos en cuenta. Para eso estamos aquí, para tomarlo en cuenta. Es importante que nos digan entonces si hoy están controlando eso a través de figuras de intermediación como el insourcing,
en el marco de una ley que viene sin insourcing, ¿qué proponen? ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, tu sector, Sofía, ¿qué propone? Regresar a las mesas de trabajo como el CCE lo ha propuesto en el pasado, porque otra vez, todas estas distorsiones de las que estoy hablando y que tienen que ver con la operación inherente de seguros, no necesariamente derivaron en el tema de insourcing. Estamos hablando de una industria que ha evolucionado desde la Revolución Mexicana e incluso antes, porque tenemos desde el siglo previo a la Revolución presencia aquí en México, ya ha evolucionado en modelos que han implicado una complejidad de industria que no tiene nada que ver con el momento en el que tal vez surgió la ley. Estamos hablando de que en la década de los 90 se abre la posibilidad de inversión extranjera. Estamos hablando de que hoy la mayoría de las primas que están reportadas en el sector asegurador vienen de compañías extranjeras cuyos modelos tienen centros de excelencia o centros de servicio que están, ya lo había comentado también por ahí Luis Niño, están en diferentes países proveyendo diferentes servicios y tiene que ver otra vez con un tema de eficiencia global y de inmersión en un mercado global. No es que A implicó a B, no es que el tener todas estas distorsiones implicó que generamos modelos de insourcing, sino que tiene que ver con una dinámica que se ha dado en el sector financiero y en particular en el sector de seguros, derivado de una apertura a la inversión extranjera, a capitales extranjeros y a la presencia de empresas de todo el mundo. Entonces, ese sería mi comentario y otra vez mi comentario sería regresar a estas mesas para tener en muchísimo más detalle cómo la propuesta que se hace a través del CCE regresa finalmente y redunda en un beneficio con respecto a lo que históricamente se ha venido brindando a los trabajadores. Muchas gracias. Álvaro, ¿algún comentario con respecto a mi pregunta? Solamente recalcar, Alejandro, muchas gracias. Lo que mencionaba yo en mi exposición de que el estudio del censo económico arroja dos rangos, entre 6 días para las empresas más pequeñas del país y 26 días de pago de PTU en las empresas más grandes de México. Yo creo que ese es el rango que deberíamos de tomar en cuenta y por eso la propuesta del CCE de empezar una negociación con los 30 días de salario. Si me permites agregar algo, yo creo que hay una palabra que no hemos usado en esta conversación, que es el tema de la meritocracia, ¿no? También no es cierto que las empresas pagan mal a quien hace bien su trabajo, no es cierto, ni viceversa. Yo creo que la meritocracia es lo que deberíamos de impulsar, por eso insistí tanto en la educación y si yo como empresario tengo a un trabajador que es muy bueno y evidentemente por las conexiones recibe ofertas de fuera, pues yo le voy a subir el ingreso sí o sí, independientemente de lo que pase con el PTU. Yo lo necesito, me hace crecer mi empresa, me favorece la productividad y eso no lo hemos mencionado. Yo creo que es algo bien importante, Alejandro. Alejandro, si me permites, Alejandro. Claro, adelante. Pues no solamente nada más para, con mucho respeto a Álvaro, decirle que dentro de mi comentario y de mi participación, lo que más enfaticé fue la meritocracia, mi querido Álvaro. O sea, decías que no se ha puesto sobre la mesa, claro que sí, y lo dije mucho, muy claramente y ampliamente, que para mí estoy convencido como sindicalista, desde mi convicción sindical, estoy convencido que una de las primeras o de los primeros elementos que nosotros le debemos de dar al trabajador es obviamente el evaluar, el validar su desempeño, su productividad, su eficiencia, su compromiso y que todo lo encerré en el tema de meritocracia. Solo nada más como aclaración. ¿Sale? Gracias, Carlos. Muchas gracias. Estamos en el turno abierto, tenemos 5 minutos aún. Si alguien quiere hacer uso de la voz hasta por 2 minutos, no sé, Fernando o José Guadalupe, que no han hablado en esta segunda vuelta. Sí, muchas gracias, Alejandro. Todos estos conceptos creo que los tenemos que enlazar en cómo elevamos el nivel de vida de los trabajadores, de las trabajadoras. Porque, en efecto, estamos, por ejemplo, nosotros en un tratado comercial con los Estados Unidos y con Canadá,
donde la distorsión de los salariales es enorme. Allá no hay quizás seguro social, ni hay Infonavit, ni hay fondo de ahorro para el retiro, pero hay un impacto salarial enorme, hay una distancia enorme entre nuestras economías. Y nosotros no podemos ejercer, como lo decían en los 80s los propios Estados Unidos, que somos el patio trasero. Nosotros necesitamos insertarnos a un esquema económico donde además hay guerras comerciales entre China, Estados Unidos, Europa, todo el contexto mundial. Para estar insertos en un mercado como el de los Estados Unidos, una zona económica como la de Norteamérica, pues no podemos permanecer a la saga. Y no permanecer a la saga significa que los trabajadores tengan otras condiciones. El reparto de utilidades, nosotros insistiríamos en darle no solamente un contexto de un mínimo que se convertiría así en sí mismo en un impuesto. Así fuera un día, si hay obligación de darlo, es un día. Necesitamos hacer una reingeniería del trabajo de tal manera que en efecto, quizá los que tengan más incentivos, los que mejor trabajen. A eso nos referíamos con no mayor trabajo, sino mejor trabajo. Pero hay que insistir, y esto tiene mucho que ver con la nueva Ley Federal del Trabajo. En la libertad que enmarca la nueva Ley Federal del Trabajo, pues la organización es fundamental. Nosotros hemos superado muchas de estas cosas con los incentivos a productividad, a puntualidad, que evaluamos con las empresas bien establecidas, con certeza jurídica. Podemos recordar algunos casos desde los 90s en la industria petroquímica, donde se hicieron contratos colectivos multianuales, muy pequeñitos, muy ejecutivos, muy dinámicos, que permitieron eficientar tiempos, evitar pérdidas a través de desperdicios de materiales y una serie de cosas, de hacer trabajo más seguro, donde estamos el capital y el trabajo juntos, haciendo una empresa mucho más sólida, inserta en los mercados. Pero nosotros ya no podemos quedarnos atrás en los temas salariales. Hoy hay que señalar a nuestros compañeros que trabajan como agentes de ventas, como ejecutivos de cuenta, por ejemplo, los que están hoy en las administradores de fondos de ahorro para el retiro como promotores, pues son trabajadores independientes, que es un tema enorme. ¿Cómo vamos a legalizar su trabajo? ¿Qué carácter le vamos a dar a esos trabajadores? Pero, sobre todo, el que este diálogo social que estamos con este tema en particular hoy, sea el que nos lleve no a ver quién paga los platos rotos, sino enfrentar juntos una realidad mundial que nos imponen hoy, la pandemia, la crisis económica y la responsabilidad que tenemos primero para adentro y luego con nuestra gente y luego para salir con mucha fuerza a los mercados exteriores. Fernando, muchas gracias. Si no hay ninguna intervención más, estamos ya sobre el tiempo. Creo que nos hemos ajustado a él impecablemente. Le pasaría entonces la palabra a la secretaria alcalde para que hiciera una reflexión final y clausure esta mesa del día de hoy. Adelante, secretaria, por favor. Muchísimas gracias. Pues agradecer muchísimo a todos los que participaron en esta mesa de diálogo. Creemos que es sumamente enriquecedor el poder escuchar opiniones distintas, por muy distintas que sean, todas válidas. Hay que entender ambos lados de la moneda para poder tomar decisiones acertadas. Obviamente entender que estos son insumos que pueden ayudar en su momento a enriquecer una iniciativa que será sometida al Congreso y que será en el seno del Congreso donde se discuta y en su caso se apruebe. Es decir, depende de los legisladores, de las legisladoras de ambas cámaras, la determinación en esta materia. Pero creo que es interesante algunas de las cuestiones que se trataron aquí. Me gustaría solo poner en contexto, porque vi que algunas personas que nos escuchan no necesariamente existe, digamos, esa claridad de cuál es la relación del insourcing con el reparto de utilidades. Me llegaron algunas preguntas al respecto. En ese sentido, quiero expresar dónde está esta relación. Una parte importante de la iniciativa presentada por el presidente, precisamente para limitar los
abusos y la creciente figura de subcontratación en nuestro país, implica el no poder transferir a los trabajadores de una empresa a otra. ¿Qué ha venido pasando con el insourcing? Digamos que hay una empresa, que es la empresa que genera el capital, y se hace una empresa distinta, que es la empresa que tiene al personal. En este sentido, si bien es cierto, y aquí claramente se ha dicho, se paga reparto de utilidades, se ha venido haciendo muchas veces por la vía de los bonos de productividad. Entonces, estos bonos se van pagando y de esta manera, digamos, se reparte parte de las ganancias a los trabajadores y es un incentivo respecto a las ganancias generadas. Cuando esto se limita, entonces todos los trabajadores de esta empresa de personal pasarían a la empresa que genera toda la utilidad. Y como existe en nuestro país una obligación, que ya dijimos, es un derecho constitucional y ha sido ya establecido el 10%, hay una preocupación de que en algunos sectores, como es el caso del sector financiero, pudiese existir cierta distorsión porque hay, y es el planteamiento que aquí se hace, hay la posibilidad de que cierta utilidad no sea producto de la productividad de los trabajadores, sino de otras circunstancias. Y eso es lo que queremos ir entendiendo. Ese es el objetivo de estos diálogos, de estas mesas, para poder tener claridad. Yo creo que sería muy importante el que podamos por sectores ir compartiendo datos. Aquí Álvaro presentaba algunos de los promedios que hoy se pagan, no solo en el sector, sino es un promedio general respecto al reparto de utilidades, que como bien decía, según la utilidad de la empresa, está siendo entre 6 días, llega hasta 26. Hay sectores, también hay que decirlos, que reparten utilidades muy altas, ¿no? Tenemos el sector, por ejemplo, del acero, donde puede llegar a repartir 6, 7, 8 meses de salario, y eso sucede hoy en día en nuestro país. Entonces, el ir entendiendo los sectores y cómo puede esto generar una problemática, pues es precisamente el objetivo de estas mesas de diálogo. Quiero no solo agradecer a los que nos acompañaron a darnos sus puntos de vista, sino a los interesados, a las interesadas, que cada vez son más, porque me parece un tema de suma relevancia. Finalmente, vamos a entrar en un esquema nuevo de desarrollo de herramientas en el mercado laboral con esta nueva normativa en materia de subcontratación. Los invitamos, y con esto concluyo, el día lunes 25 de enero a las 17:30 horas. Vamos a continuar con este diálogo y en este día vamos a dedicar a hablar sobre los sectores energético y la industria extractiva, precisamente identificando igual qué posibles riesgos o distorsiones pudiesen haber en materia de reparto de utilidades una vez que fuese aprobada la reforma en materia de subcontratación. Así que muchísimas gracias por haber participado, muy enriquecedor, a los representantes de los trabajadores, a los representantes de los empresarios. Hasta luego, que estén muy bien.